Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Filtrados en este martes 23. Sí, martes 23. Señores, sean todos bienvenidos. Espérenme, vamos a bajarle el cachito aquí. Gracias por conectarse en esta hora con nosotros. Estamos muy contentos. Yo estoy muy emocionado. Estoy así que me pica la curiosidad por todo lo que vamos a compartir con ustedes a esta hora. Tengo el honor, tengo el privilegio, el súper placer aquí de tener a una familia muy querida para mí. Y tengo aquí a mi hermano Miguel. Hermano Miguel, amén, sea hermano. Bienvenido. Bendiga, me contaron que tenían un gran rollo con el tráfico, terrible, tuvieron que ir a dar la vuelta hasta no sé dónde. Sí. Pero gracias a Dios que están por acá. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que se van a empezar a conectar con nosotros. Ya vi que Soraya está ahí pendiente desde Canadá, mi querida Soraya. Gracias por estar ahí conectada con nosotros. Voy a pedirles de favor que empiecen a compartir esta transmisión. Yo les voy a estar insistiendo porque esta transmisión para mí va a ser clave para el conocimiento de cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es los cristianos en la política. Y ya estábamos hablando antes de empezar esta transmisión, un tema aquí con el hermano que yo me quedé, no, hombre, esto lo tiene que saber esta gente, esto lo tiene que conocer el público, así que no vamos a darle tanta vuelta y entramos ya con el tema, hermano. Entramos ya con el tema, solo que déjenme, vamos a ver por acá, medio aquí, ok, para que no nos distraigamos, porque yo soy bien, me encanta la música, entonces por eso es que necesito así como, es como un energizante. Pero bien, vamos a presentarles a cada uno de nuestro público de Filtrados. ¿Quién es Miguel Morales? O sea, para que la gente lo conozca. Bueno, mi nombre es Miguel Morales, soy pastor, casado. Bueno, dicen pastores, ¿verdad? En la iglesia no dicen que somos, pero estoy casado, tengo 5 hijos y desde 1997 le servimos a tiempo completo a la iglesia. 5 hijos tiene este brother. Es que tengo gemelas, entonces eso me aumentó. Bueno, mire qué curioso, ¿verdad? Ya le vamos a preguntar a su esposa porque pues, ella es la que resintió más. Sí, más claro. Sí, claro. Mire, ¿cómo, antes de entrar al tema, sí, por curiosidad personal, ¿cómo es lidiar con gemelos? Bueno, yo creo que solo el padre que tiene gemelas sabe la experiencia tan especial, es inexplicable. Porque todo es doble. Viendo con tanto amor todo es doble. Al principio lo engañan, hay que vestirlos iguales porque si se visten diferentes, uno se pelea por el que tiene el otro y así sucesivamente. Por eso es que la mayoría de gemelos al principio se visten igual. Un día vamos a hablar sobre la crianza de gemelos, ¿no? Sí, lo voy a invitar en otro. Pero hoy tenemos el tema. Ya vimos que Tomás Tobar también está ahí conectado, Tomasillo. Ahí me quedé esperando. Yo me imagino que Tomás ayer estaba pendiente porque era la familia, parte de la familia que estaba aquí hablando de política. Pero hoy vamos a hablar de los cristianos en la política. Hermanos, sin darle tanta vuelta. ¿Deben los cristianos incursionar en la política, sí o no? Hay un mito detrás de esto, pero quiero que usted pueda explicarnos a la luz de la Biblia. Sí. ¿Cómo debe de darse esto? O sea, si es bueno que un cristiano se involucre en la política, si no es correcto, hasta dónde puede llegar un cristiano en la política, o cómo debería de ser. Me gustaría que pudiéramos entrar en materia. Muy bien. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir qué es política, ¿verdad? Porque ese es el concepto que nosotros tenemos que manejar. Ahora bien, recuerden, hermanos, que la política es el arte de poder conciliar los intereses de las personas. Es el poder gobernar, el poder dirigir a todo un grupo de personas, ¿verdad? Que genera una ciencia de gobernación. Y eso permite, ¿verdad?, de poder llevar las cosas de la mejor manera. Por esa razón es importante que en toda parte, en toda la vida, siempre hay políticas, siempre, ¿verdad? Las personas que dicen, bueno, yo no participo, por eso yo no participo en política, esa es la política de ellos, no participar. Toda persona tiene una política. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta desde el libro de Génesis que siempre la palabra fue basado, hermano, es algo que Dios permitió para poder dirigir las naciones, los estados. Él lo permitió. Entonces, un ejemplo bien palpable lo tenemos en Lucas 14.
cuando dice que no habrá un rey que antes de ir a la guerra no primero considera si el ejército del otro es mayor o menor, y entonces se ponen de acuerdo para hacer la paz. Esa es una forma de política. El objetivo es reconciliar los intereses, ¿verdad? Que no me afecten a mí ni que afecten al otro. Al final uno va a ganar, otro va a perder, pero no me afecta de una manera cruel. Entonces, la Biblia lo podemos notar también en el libro de Génesis, una política que toma el consejo de Jetro hacia Moisés de decir, mire, dirige bien el pueblo, haz bien esto, haz lo otro. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener bien claro que si estuviéramos en otra religión, si estuviéramos en el catolicismo, en el hinduismo, en el mormonismo, en las diferentes religiones, la política no sería problema. No es problema, para ellos no es problema. El problema se da en los cristianos, si debemos o no debemos. Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué en los demás no hay problema? ¿Por qué un católico se puede postular a la política y los católicos no dicen nada? No, está bien, muy bien, excelente. Un mormón se puede postular y adelante, está bien, pase adelante. Pero cuando ya se postula un cristiano, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque la palabra... Ahí brinca todo el mundo. Ahí brinca, porque nosotros, hermanos, nos damos cuenta de dos cosas. Una, ¿verdad? Que la política es un sistema que Dios deja para que, ya sean hombres buenos o crueles, sepan gobernar. Pero al final, de todo lo malo, dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Dios permite, ¿verdad?, que lleguen aún hombres crueles, porque Él pone y quita reyes. O sea, Él tiene control siempre sobre todo. Pero aún a esas personas Dios las usa para bendecir. Ocupan políticas de estudio, o políticas de salud, políticas económicas. Entonces todo eso permite poder ayudar a la gente. Vemos Singapur, una isla muy pequeña, pero que es una potencia actualmente en el turismo, en lo económico. ¿Y quién es el presidente? Un hombre que se burla de los cristianos, que nos hace ver mal, ¿verdad? Dice que el que cree en Dios está loco, ¿verdad? Que él no cree en Dios, pero vean todo lo que hace. Entonces, por eso le decía yo, ¿verdad? En un problema, en una persona que no es cristiana, no hay problema. Pero en el caso de nosotros, que entramos a la política, si se debe o no se debe, entonces sí hay problema. Entonces, ¿a dónde está el problema? Es que deberíamos de definir a dónde está el problema. Es que debemos o no debemos participar en la política. Hermanos, definitivamente yo siempre he creído que se debe de participar en la política. Todos los cristianos deben participar en la política que no han sido llamados al ministerio. Ese es el problema. Porque el asunto está, hermano, es que entran muchos a la política que fueron llamados al ministerio. Entonces, ¿qué dice segunda de Timoteo 2:4? Mire qué interesante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces significa de que usted tuvo un llamado, y si usted tuvo un llamado, no puede involucrarse en las cosas del mundo, porque usted está siendo llamado para involucrarse en el reino de Dios, que son dos cosas muy diferentes. ¿Verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, como estamos en este mundo, tenemos el derecho de votar, porque también pagamos impuestos. Estamos en el derecho, hermano, de poder, hermano, motivar a las personas a que haya un gobierno más justo. Sin embargo, hermano, los hermanos creen que porque son pastores y entran a la política, sabiendo esto van a cambiarla. Y Dios no nos ha mandado a cambiar políticas económicas, ni nos ha mandado a cambiar políticas de educación. Dios lo que nos ha mandado a cambiar es el corazón de la persona por medio de la palabra. Entonces aquí se rompe todo. Aquí es donde entra un problema, que lastimosamente hemos desviado cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, si una persona no ha sido llamada al ministerio, entonces, hermano, participe en la política. Puede hacerlo con mucha razón. Antes de iniciar, yo le contaba a usted de un diputado que está en Costa Rica, se llama Fabricio Alvarado. Él no es pastor, pero participó en la política. Y solamente él tiene un remanente del 25%. Mire qué tremendo. Del 25% del proceso electoral. Es más, se postuló para presidente, perdió. Pero vea, hermano, cómo llegó ese hombre. Y no era pastor. Entonces, ¿a dónde está el problema?
¿verdad? Que la Biblia nos dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. Porque o servimos bien a uno y servimos mal al otro. Y aquí está el problema. Entonces los cristianos pueden participar en la política. Para mí, pueden participar en la política siempre y cuando no tengan un llamado. Porque miren, hermanos, yo no soy llamado a este mundo. Yo estoy llamado a guiar a las personas a un reino diferente, a predicar un reino diferente. Al Señor Jesús, cuando después de los 40 días estuvo en ayuna, hubo una presión de parte del diablo. Le ofreció los reinos, le ofreció poder, le ofreció autoridad. Y vea, hermano, en ese momento el Señor Jesús pudo haber dicho sí, pero no lo hace. No lo hace. Primero porque él estaba definido cuál era su propósito en esta tierra. Y en segundo lugar, esa era una tentación, era una oportunidad de tener poder político. Pero él lo rechazó. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado, tenía una obligación, tenía una responsabilidad. ¿Y cuál era? Salvar lo que se había perdido. Entonces él no vino a hacer políticas. Él no se mezcló con la política. Y por esa razón es que hoy en día vemos muchos hermanos que estamos confundidos, pues, cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la responsabilidad de otro. Lastimosamente. Por ejemplo, a mí me dio mucha curiosidad el tema. Un día vi un spot, no voy a decir de quién, pero dijo, soy cristiano, dijo, podemos cambiar eso. Entonces, o sea, pienso yo sentí un poco de celo, así como, o sea, muchos ocupan el nombre de decir, soy cristiano. Entonces piensan que con decir que son cristianos, entonces la gente decía, pues sí, estoy cristiano, vamos con él. Sí. Pero Pero no, eso no. Es que cualquiera puede decir, hasta el diablo puede decir, Cristo tiene poder. Pero el problema del diablo es que él lo puede repetir, pero no lo cree. ¿Verdad? Entonces así también son los políticos. ¿Verdad? Por ganar adeptos, por ganar votos, pueden decir, mire, yo aquí estoy, vea, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo aquí estoy. Pues sí, pero es que el problema es que Dios no nos manda, hermano, a incidir en las políticas del gobierno. Es que Dios nos manda a entrar al corazón de la persona, porque lo único que puede cambiar es la palabra de Dios. Pero no, ¿verdad? Ahora los hermanos están metidos en la política, queriendo cambiar la política de gobierno, la política de justicia, la política económica. Pues sí, pero es que Dios no nos ha mandado a cambiar esa política. Dios nos ha mandado a buscar a lo que se ha perdido. Nos ha mandado a que por medio de la palabra el corazón de la persona cambie. Y cuando la persona cambia, entonces esa persona es guiada por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo le comienza a decir, mira, fíjate que aquella gente no tiene que comer. Y vos como ministro de Economía deberías de ver eso. Toma conciencia. Pero lastimosamente nosotros queremos incidir en las políticas, ¿verdad? Sin incidir en el corazón de aquella persona. Lastimosamente. Qué duro. Mire, yo, o sea, usted me ve así como una sonrisa, pero es que yo estoy con una onda de que duro. O sea, la realidad de cómo deben de ser las cosas, o sea, es impresionante. En lo personal, créame que yo siempre he tenido esa curiosidad con el tema de la política. Estábamos hablando, por ejemplo, con usted antes de empezar, como muchos se fueron, como decimos, al buen salvadoreño, en la chicahuita, o sea, sí. Fuimos como engañados en el buen salvadoreño, porque uno vino diciendo nada, que no sé qué, que no sé cuánto, y al mismo tiempo pues estaba haciendo otras cosas, pues, que nada que ver con lo que decía, ¿verdad? Pero, o sea, al final venimos a darnos cuenta que el resultado, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Pues el país ha sido burlado, ha sido estafado, robado, o matrimonios destruidos, familias separadas por las malas políticas. Es que fíjese que una cosa es la política y otras cosas son las ideologías políticas. De verdad, hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia ha caído en ese error. La iglesia ha caído en el error de la ideología política, de la justicia, de los valores. Esas son ideologías políticas que nunca se van a completar hasta cuando venga el reino del Señor. Mire qué tremendo, porque ningún ser humano puede cambiar. Por muy buena intención que tenga, son buenas intenciones nada más.
pero lo único que puede cambiar al ser humano es Dios. Entonces por eso es que nosotros no tenemos, hermano, la obligación ni la responsabilidad de incidir en la política. Tenemos la necesidad, los que son llamados, ¿verdad? Quiero que quede bien claro, porque si usted no es llamado y usted quiere participar en la política y usted cree que con su accionar puede ayudar a cambiar a su comunidad, hágalo, está bueno, porque la gente lo va a ver, por los frutos los conoceréis, dijo la Biblia. Entonces cuando la gente vea, ¿verdad?, que un cristiano se esfuerza porque los niños tengan una buena educación, cuando tengan un buen alimento, fíjense que aquí se habla del salario mínimo, por ejemplo. Todo el mundo habla del salario mínimo, todo el mundo. Es la queja de todo el mundo, pero nadie habla del salario máximo que debería de ganar un rico, ni la iglesia lo dice. Es más, lo aceptan, lo aceptan. Fíjese que un jugador de la NBA tiene un tope salarial. Un jugador de la NFL tiene un tope salarial. Un jugador del béisbol profesional tiene un tope salarial. ¿Por qué razón? Porque gana más de los demás. Es una injusticia para ellos. Pero aquí, hermano, no, está bien. Sí, debe de haber un mínimo para el pobre, pero no debe de haber tope para el rico. ¿Y por qué no debe de haber un tope también con él? Es que, vaya, ¿dónde está la política? Ahí es donde yo le digo, mire, ¿a dónde interfiere la iglesia en esa injusticia? Todos se hacen los ojos calladitos. No, el pobre, pobrecito el pobre, ¿verdad? Pero el rico sigue explotando, el rico sigue, ¿y a dónde interfiere? Entonces, bueno, y entonces, hermano, usted nos está confundiendo, porque entonces, ¿cómo vamos a intervenir en la política? No. Estoy diciendo que no hay que intervenir en la política, hay que intervenir en el corazón de ese hombre para que cambie. Ese es el problema, es que estamos desenfocados, hermano. Mire, es increíble que ahora los pastores se emocionan con los políticos, hermano, porque les gusta el ego. El ego es uno de los defectos más grandes que hoy en día lo vemos a nivel mundial. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Me tomé una foto con el presidente, ¿qué? Mauricio Funes, que ya no está, ¿verdad? Me tomé una foto con tiembla la tierra. El presidente que dice que está muerto, pero que vive, ¿verdad? Entonces, total, tantas cosas que pasan que lastimosamente nosotros como cristianos hemos quedado muy cortos. Sí. Muy cortos. Bueno, vivimos un problema, una política de seguridad deficiente. Desde los acuerdos de paz hasta esta fecha. Sí. Y los últimos 10 años se agravó esto. Yo recuerdo de un fin de semana que 45 personas murieron. Sí. Y ahora hágase la pregunta, ¿en qué interfirió la iglesia en eso? Hemos tenido los años más violentos. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es el legado de la iglesia ahí? Si no nos hemos visto. ¿Por qué? Porque hemos equivocado el camino. Estamos, ¿verdad? Y cualquiera podría venir a decir, no, usted porque no sabe, es ignorante. Es que es lo que yo le dije, hermano. Lamentablemente hoy en día hablamos de cambio, pero no de transformación. Y el cambio, como le dije a usted, es superficial. Usted se cambia de camisa, yo me cambio de zapato, yo me cambio de peinado, yo me cambio de color de pelo. Y eso es superficial. Por eso es que ya llegó el partido, ¿verdad? El cambio. Mire qué tremendo el cambio. Y cuando usted ve el programa de presidente de uno, era el mismo del otro, maquillado con otras palabras, y lo mismo que presentó el primer presidente de la derecha es el mismo del segundo, del tercero, del cuarto, pero cambiado y maquillado. Y es lo mismo. Hablemos de cambio, pero no hablamos de transformaciones. ¿Por qué? Porque la transformación viene de adentro. Por eso dice Romanos en el capítulo de eso, que debemos transformar nuestra manera de pensar. Entonces, ¿por qué entonces estamos en esta situación? Porque hemos dejado de lado la palabra. Porque, hermano, lastimosamente, como yo siempre lo he dicho, nuestro país no tiene un estandarte cristiano al cual verdaderamente pueda conjugar una serie de liderazgos. No lo tenemos. No lo tenemos. Ese es mi concepto. Hasta ahora yo no lo veo. Porque cada iglesia tiene su líder local. Pero no hay un líder que pueda guiarlos a todos ellos. Porque vaya, imagínense, si aquí están los hermanos del tabernáculo, y si yo les preguntara cuál es el líder del tabernáculo bíblico bautista, ¿qué me dirían ellos? Ah, el pastor López Bertrán, el hermano Toby, eso me dirían ellos. Y si yo le digo a los hermanos
¿cómo se llama esta? Asamblea. De las asambleas de Dios. Los hermanos me dirían, unos el hermano panameño, otros Jeremías Bolaños, otros me dirían el pastor Lisandro, otros me dirían el pastor Cristóbal Ramírez, otros me dirían, ¿cómo se llama este pastor que hoy actualmente es de ellos, verdad? Pero vea cuántos líderes hay ahí. Vaya, y si usted me pregunta cuál es el líder de mi iglesia, yo le voy a decir que el pastor Mario Vega, mi pastor. Va, entonces aquí, pero ninguno de todos, de la mayoría, hay un referente que salga adelante. No lo tenemos. No existe, hermano. Entonces, por eso, ¿verdad? Es importante que siempre debemos de orar. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de orar por nuestras autoridades. Es que Dios no nos ha llamado a criticar. Miren, hermanos, yo sé que el hombre puede estar haciendo lo malo o lo bueno, pero nuestro deber está bien. Podemos señalar las injusticias, pero para eso tenemos el voto, para poder cambiar esa realidad. Pero no, ¿verdad? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero ¿qué impacto tenemos en el país? Entonces ahora, ¿por qué? Porque no hay una transformación, hermano. Por eso es que nuestro país está a punto de vivir, hermano, una revolución, un caos el próximo domingo. Porque verdaderamente se va a dar una transformación. Al fin se va a quitar una ideología política. Porque hemos estado engañados o hemos aceptado, ¿verdad? Porque yo voté por uno, yo voté por otros. Pero siempre la ideología, no yo derecha, yo de izquierda, yo de centro. Yo centro derecha, centro izquierda. Y eso no es nada, es la misma Centro cosa. para adelante, para atrás y la misma locura. La misma mujer con diferentes pelucas. Pero ese es el problema. Ese es el problema, hermano. Que no. ¿Y cuál debe de ser nuestra política? ¿Verdad? Entonces, con nosotros como iglesia, ¿cuál debe de ser nuestra política? Más adelante se la voy a decir. Sí. Más adelante. Hay algo, esa pregunta de que ¿cuál debe ser nuestra política? Se da, porque he conocido algunos comentarios que me han hecho, que se da en algunas iglesias, que el pastor les está diciendo a la gente, vote por fulano, si quiere, que no sé qué, vote. Entonces hubo una cierta discusión en una iglesia en donde dijeron, bueno, o sea, a mí no me parece el fulano por el que me está pidiendo el pastor que vote, pues. Sí. Entonces, ¿qué papel debe de jugar el pastor en la congregación referente a este tema? O sea, ¿es válido que el pastor le diga a su gente por quién votar y cosas así? Excelente pregunta. Mire, hermano, y hermanos que nos ven, ningún pastor está en el deber de decirle a su congregación por quién debe votar. Jamás. Porque el pastor está para cuidar sus ovejas. Fíjese que yo le voy a contar. Hoy que usted toca ese tema. El expresidente anterior, Sánchez Serén, invitó a una cantidad de pastores a la Feria Internacional. Y fueron varios. Felices iban ellos. Pero me contó el pastor que participó en eso. Él nos contó que participó en esa reunión, que él fue, dice, ¿verdad? Él fue. Y cuando él estaba en esa reunión, entonces dice que todos los pastores le gritaban al expresidente Serén, hijo del diablo, arrepiéntase, sinvergüenza, Cristo vive. Dice que le decían de todo. Pero de repente el hombre comenzó a hablar. Comenzó a hablar bien bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Que dijo él, ¿verdad? Que entre comillas, como le repito, cualquiera dice ahora que es cristiano. Sí. ¿Verdad? Dijo entre comillas que sus hijas, dos o una, eran cristianos. Entonces ya la gente, vaya, pues ya conoce la palabra, ¿verdad? Ya bajó el nivel, ¿verdad? Pero luego los emocionó, ¿verdad? Bueno, yo he venido, los he reunido, y para que vean que no soy malo, mire qué bonito, hermano. Los engañó como los espejitos y la campanita, los españoles a los indígenas, ¿verdad? Entonces, aquí está el sonido, aquí están estos micrófonos, aquí está esta moto, hasta moto regalaron, y mire, se volvían locos, hermano, se volvían locos. Mi gente. Tremendo, hermano, los pastores. Estamos hablando, yo gracias a Dios, hermano, nuestro pastor Mario Vega nos ha dicho, él nos ha dicho que gracias a Dios nosotros no somos pastores, así que yo puedo hablar con libertad, ¿verdad? Yo soy supervisor de zona, encargado de zona, yo pues, pastor no soy, la gente me lo dice por apodo, va por amor, por lo que sea, pero ahí estamos. Pero eso, hermano, los hermanos agarraban. Entonces, ¿qué pasó? Uno de esos pastores llegó a su iglesia
mire, el hombre es bueno, piensa ayudar a la iglesia, ayudar a nosotros. Yo diría que votemos por él. Él es una buena opción. ¿Y por qué? Porque me regaló sonido, porque me regaló un micrófono, porque me regaló una moto. Él es bueno, trae buenas ideas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Entonces, hermano, uno como pastor no puede decirle a su congregación por quién debe votar, pero sí le puede decir por quién no debe votar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo a la gente le puedo decir, miren hermano, vote por el de su agrado, vote el de su idea, lo que usted quiera. Y verdad, pero yo no le puedo decir, vote por X, Y o Z. No. Pero sí le puedo decir por quién no debe votar. Vaya, por ejemplo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le voy a decir yo a usted que vote por un partido político que está promoviendo el aborto? Cuando sabemos que a la luz de las Escrituras, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos conoció, escogió a esa criatura para venir a la vida. Pero ese partido está promulgando leyes, hermano, promulgando leyes para que se apruebe, para que se legalice el aborto. ¿Cómo le voy a decir yo que vote por un partido político que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando el libro de Romanos nos dice que fueron, ¿verdad?, desviados de su mente y por eso Dios los castigó entregándolos a su uso, cambiando el uso natural de sus cuerpos? ¿Y todo por qué, hermano? Porque ellos no están en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo le voy a decir yo a usted que vote por un partido político, hermano, que le pagaba $2,000 a un hombre por pasear sus perros en la semana, cuando con esos $2,000 pudo haber dado el sueldo, el salario mínimo era de 300 algo? Imagínense, con $2,000 bien pudimos haberle dado de comer a 6 familias. ¿Cómo le voy a decir yo, hermano, que vote por un partido político que se prestaba, hermano, a hacer pacto con las pandillas cuando mataron hijos de pastores, cuando mataron hermanos, cuando un ministro se robó el dinero del presupuesto de un muro y nuestra iglesia, por ejemplo, fue afectada con 32 familias destruidas porque ese bus se fue en la Málaga? No le puedo decir vote por ese partido. Pero cualquiera diría, pero prácticamente ya me dijo, ¿verdad?, por quién quiere que yo vote. No, eso lo ha pensado. Pero yo hasta ahorita no le he dicho por quién debe votar. ¿Me entiende? Sí. Entonces yo tengo que decirle a la iglesia, vote por el que usted crea que es correcto. Yo ya elegí el mío. Pero no le puedo decir, ¿verdad?, vote por esto. No puedo. No puedo, hermanos, porque va en contra de la palabra de Dios. Eso es ser injusto. Fíjese que me llama la atención. Recuerdo yo, los hermanos, como han caído en ideales políticos, han perdido la verdadera concepción de lo que es el evangelio. Sí. Y lastimosamente hoy se habla menos de la palabra de Dios más los problemas sociales. Ahora la prioridad son los problemas sociales, que la injusticia, que mataron aquí, que hicieron esto, que las leyes, que aquí, que allá, que allá, que allá. Y allá al final ponen uno que otro versículo bíblico para maquillar el programa, ¿verdad? Porque, qué bonito, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Un programa cristiano. Ajá, un programa. No, bonito lo que dice el hermano. Pero ese es el problema, que hemos dejado de hablar de Dios. ¿Y qué fue lo que nos cambió a nosotros? No fue el partido político. ¿Qué fue lo que cambió a nuestra vida? No fueron los programas políticos, las ideologías políticas. ¿Qué fue lo que nos cambió a nosotros? Fue la palabra del Señor. Entonces eso es lo que debe de cambiar. Eso es lo que tenemos que pregonar. Pero ahí están pastores, hermano, metidos en esos partidos políticos. Hasta orando salen allí. Hemos orado. Otros tocando cuernos en el Parque Cuscatlán, en el Parque Libertad, o en la Plaza Morazán, ya ni me acuerdo a dónde, hermano. Otro, ¿verdad? Imagínense que en la mañana un expresidente que está preso se reunió con los pastores y los pastores oraron y todos allá fueron y una sociedad o federación de pastores, no me recuerdo, y hicieron ver de que el hombre tenía buenas intenciones, que casi era cristiano. Pero en la tarde fue a la Catedral de San Miguel. ¿Y qué dijo el hombre? ¿Verdad? Que la Virgen le había dicho lo que tiene que hacer. Mire qué tremendo. Entonces yo me imagino que cuando estaban orando por él, los pastores, sí, ese hombre se estaba riendo de ellos, hermano.
Bueno, yo recuerdo, hermano, que no sé si en nuestra iglesia pasó, pero ellos dijeron a regalar un montón de sonidos. Regalaban sonidos, micrófonos, sillas, hermano. Estamos como el presidente Flores cuando fue a Europa. Le dijeron, ¿y usted qué quiere para El Salvador? ¿Sabe qué pidió? Láminas y maquilas. No pidió computadoras, no pidió que le ayudaran a la infraestructura. Es más, durante los últimos 10 años, hermano, durante los 10 últimos años, el Ministerio de Educación fue lo peor. Fue lo peor, hermano. A tal grado que las escuelas ni tenían techo. Los baños completamente antihigiénicos. Sin un sistema de un tanque de reservorio para tener agua en una emergencia. ¿Qué hacían los directores cuando no había agua? Suspender las clases. Mire qué tremendo. Sí, porque no hay mejoras. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que vote por ese partido? ¿Verdad? Donde el presidente en vez de invertir en la gente, invirtió en una mujer de él. No, hombre, estamos perdidos. Pero esos son los cambios. Ese es el problema. Que nosotros hemos caído en los cambios y no en las transformaciones. Ahora que esta ideología política comienza a sentir que el poder comienza a desaparecer, va a haber una transformación. Tiene que haberla. Pero nosotros como cristianos estamos obligados a que no se nos olvide que lo que puede cambiar al hombre es la palabra de Dios, no las políticas. Está bien que presenten políticas, está bueno, es bueno saberlas, es bueno leerlas, es bueno entenderlas, pero no nos olvidemos que al que dos amos sirve, con uno va a quedar bien y con otro va a quedar mal. Y generalmente, hermano, quedamos mal con Dios, para variar. Sí, eso uno como que... Yo creo que a veces hoy se está dando mucho el tema de el hambre del poder, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que todas las personas cambian, pienso yo, a la hora de estar frente ya a la urna. Ajá, o sí. sea, o estar ya en un escritorio. Ajá, entonces sí. Yo creo que ya cambia la idea, porque a mí, por ejemplo, ayer estuvimos con dos candidatos y mi pregunta con ellos fue, o sea, ¿ustedes realmente están porque quieren ayudarle al pueblo, quieren hacer algo por el país? ¿O por sentirse, tenemos trabajo seguro, vamos a ganar tanto y podemos ir haciendo pisto extra? Sí. Entonces, porque eso es el concepto que uno tiene ahora, pues, o sea, sí. todo esto que ha pasado durante todos estos años atrás, que nos deja como trauma. No, esto es enriquecerse quieren. Esto sí, porque si vemos que el fulano se llevó tantos millones, el otro fulano con otros tantos millones, el otro, o sea, realmente que todos con tantos millones, pues, o sea, pensamos cómo no fuera el país si esta gente hubiera sido transparente, ¿verdad? Sí. Entonces, pienso en el punto de la credibilidad ahora de esta gente que son cristianos y están metiéndose a eso. Por ejemplo, ese que salió que dijo, soy cristiano, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí inmediatamente me causó como que, beche, le dije así, no me convence que diga que es cristiano. No lo es porque lo está diciendo. Exacto. ¿Verdad? No lo es. Pero fíjese que aquí está algo interesante. Usted tocó un punto bien importante. Usted se va a dar cuenta que hoy, que ya las elecciones se acercan, los alcaldes comenzaron a pavimentar las calles, comenzaron a pintar, comenzaron a limpiar. Ajá, vaya, mire, es increíble, ¿verdad? Ya para llegar, pero aquí se da cuenta usted que ni los, ¿cómo le dijera? Las autoridades municipales ni las autoridades gubernamentales en algún momento dado, todos han dejado que desear. Por ejemplo, hasta ahora, de los 30 años que tengo, de saber, 20 creo que estuvo un partido, 10 estuvo el otro, ninguno de ellos presentó una reforma educativa. Es más, esconden la ley del agua. Usted no sabe, hermano, la cantidad de agua que se utiliza para los ingenios. Es una cantidad de agua y es increíble que cobren un precio simbólico y algunos ni siquiera lo cobran. Es increíble el robo. Entonces, ¿verdad? Ahora venimos nosotros como iglesia y decimos, no, ¿verdad? Están robando el agua. ¡Qué injusticia! El agua, eso no tiene que ser. Sí, pero el Señor no nos mandó a hablar del agua, nos mandó a hablar de Él. Es que hemos cambiado todo, hermano. Sí. Hemos tergiversado. Entonces creemos ahora que en el activismo político nosotros como cristianos vamos a cambiar las cosas y no.
El problema radica en el corazón de la persona. Radica dentro de nosotros. Y es que fíjese que esto es interesante porque aquí todos pecamos. Así que cuando alguien venga y le diga a usted, mire qué barbaridad lo que hace el hermano Paco, terrible, mire lo que hace el hermano Miguel, ese que lo está criticando también peca. Lo que pasa es que peca diferente a usted, pero es lo mismo. No hay justo ni aún uno. Sí. Entonces hablar es bien bonito, pero ¿cuáles son las políticas municipales? ¿Verdad? Que a último momento siembran arbolitos, que en último momento limpian. ¿Y por qué no lo hicieron desde un principio? Porque lo importante para ellos es el dinero, no es la persona. Y por eso es importante que nosotros como cristianos participemos en la política. ¿Y cómo? Bueno, dando nuestro voto. Es que nuestro voto pesa. Es que nuestro voto cambia. Y una cosa, deje de oír a los hombres, hermano. No, oiga a Dios. Si usted tiene dudas a quién le va a consultar, usted vaya y dígale al Señor por quién debe de votar. Dios no lo va a engañar a uno. Pero hablamos ahora, ¿verdad? No, es que necesitamos una asamblea que tenga contrapesos. Pero ya hubieron asambleas que tuvieron mayoría y no hicieron nada, hermano. Pero ahora no, hoy hablamos de contrapeso. ¿Y para qué contrapeso? Para seguir robando. Para seguir robando, pero volvemos. ¿Y cuál es el impacto de la iglesia? Como le dije, ¿cuál ha sido el legado de la iglesia en la violencia? ¿Cuál ha sido el legado de la iglesia en la política? Cualquiera me diría, no, hermano Miguel, es que usted no sabe lo que se ha hecho para tener el país. Pero el problema es que aquí lo veo, yo cada día salgo. Yo no soy de los encargados de zona que se quedan en la casa. Me ha tocado andar caminando, he estado en lugares conflictivos y hasta ahora yo he visto que las políticas de seguridad no han cambiado. ¿Por qué? Porque la violencia es un negocio. Entonces, como es un negocio de armas, es un negocio de munición, es un negocio de compañías de seguridad. Y si usted se da cuenta, ¿quiénes son los dueños de compañías de seguridad? Coroneles, personas que tienen dinero, que estuvieron involucradas en un conflicto armado. Entonces aquí se da cuenta que lo importante, por eso le digo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos con ideologías políticas y no hacemos nada por cambiar, ¿verdad?, el corazón de aquella persona. Para aquellos que nos están viendo, así en pocas palabras, o sea, si el cristiano pretende entrar a la política para cambiar la política, la realidad del país, su deber es otro. Sí, es que mire, hermano, es que volvemos a lo mismo, es que el cristiano no va a cambiar la política. Vaya, mire, le voy a poner un ejemplo. O sea, decir que es cristiano no garantiza nada. Las iglesias pentecostales en Brasil llevaron al presidente Bolsonaro. Las iglesias pentecostales. Y es más, de un escaño, tienen un buen número, de 13 diputados, hoy tienen 84. Y eso es con el objetivo de que el voto cristiano no se pierda, ¿verdad? Sino que aquí estamos nosotros como cristianos promoviendo leyes que sean justas para todos nosotros. Y eso es, promueven leyes. Algunos son atrevidos. Bueno, Donald Trump tuvo pastores muy famosos, radicales, ¿verdad? Dentro de su gabinete. ¿Y en qué cambió? Imagínense la política de separar a la familia, de encerrarlos como animales a los indocumentados. ¿Y dónde estaba ese pastor? Y no lo vio. Yo sé de un partido, como le dije, ¿verdad?, que promueve el aborto, y ahí está un pastor. Y entonces digo yo, bueno, ¿y este pastor que no lee la Biblia? Que no entiende, ¿verdad? Yo sé de un partido político, hermano, que estafó a medio mundo, ¿verdad? Y ahí está un pastor peleando por ellos, protegiéndolos, diciendo que es lo máximo, cuando ni siquiera pueden armar un Kalashnikov, ni saben cuántas piezas tiene un AK-47. Entonces, estamos mal, hermano, estamos mal. Hay algo que pasa bien, que normalmente pasa en cristianos que consideran, eso, que son bien, como les dicen, cuando son bien tajantes en que dicen radicales, radicales. Pero dicen, no, ¿para qué vamos a ir a votar? Dice, no, que Dios tiene el control, que no sé qué. Entonces se abstienen de ejercer ese derecho. Sí, ese derecho. Porque dicen, porque nosotros no tenemos que involucrarnos en eso. O sea, hay otros que son totalmente extremos, ¿verdad? Sí. Aquellos que se involucran y están aquellos que no quieren saber nada, porque eso es del diablo, ¿verdad? Sí. Eso, o sea, pero ¿qué pasa con esto? No, es que por eso le dije,
que si estuviéramos en otra religión, no sería un problema. No, estaría bien, todo está bien. Está bien. Pero como somos cristianos, estamos en este mundo, pagamos renta, cumplimos con nuestras obligaciones municipales y todo. Ahí no dicen que es del diablo. Eso no, entonces pues, pero yo como cristiano, hermano, tengo el derecho de un voto. Tengo la oportunidad de cambiar. Estoy viendo la injusticia. Vaya, mire qué tremendo, ¿verdad? Ese es el pecado de omisión, mire. Ese es el pecado de omisión que la iglesia ha adquirido hoy en día. No, señala que allá murieron 2, pero no señala aquí, ¿verdad? O sea, elige a quién. A eso ha llegado la iglesia, hermano. Y digo la iglesia en general, sí, porque la iglesia no se pone en contra, hermano. No, siempre va inclinada, y ese es el pecado de omisión, y ese es un gran peligro, hermano. Porque la iglesia está creciendo ahora en una indiferencia. Bueno, la pandemia fue un examen, hermano, para la iglesia en general a nivel mundial. Y muchas iglesias quedaron cortas, hermano. Porque muchas iglesias ni siquiera ayudaron a su prójimo. Es cierto. Lo dejaron solo, ¿verdad? Hay iglesias, hermano, que cerraron la puerta, y nos vemos hasta cuando venga. Hoy que la han abierto y la gente no llega. Ellos dicen, es que la gente está caída. No, es que la gente no comió lo sólido, tomaba lechita. No, fue culpa de él, ¿verdad? De no ser solidario, omitió la necesidad de las personas. ¿Y cuáles eran las necesidades de la gente en la pandemia? Lo económico y la comida. Eran 2 factores bien trascendentales que a nivel mundial o a nivel nacional, por lo menos hasta donde yo vi. Mire, hermano, hay iglesias que ya no se abrieron. Le digo la experiencia. Yo tengo cerca de mi casa iglesias que ya no se abrieron porque desde que comenzó la pandemia el hermano cerró. Y allá a la buena de Dios los hermanitos llegaban, no llegaban, y él no abría, y allí vivía. Y ahora que él abre, nadie llega. ¿Por qué? Porque otro suplió sus necesidades. Entonces, esto es como en la palabra del Señor, cuando está Lázaro y está el rico. Mire qué tremendo. Dígame si el rico no sabía que Lázaro estaba a la entrada, que estaba muriendo de hambre, pero como claro, él hacía banquetes todos los días. Él era una gran celebridad, pero dejó la necesidad del otro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que primero venía un sacerdote, después venía el levita, hermano, del templo, y vieron a un hombre tirado y pasaron de largo. Así está la iglesia hoy en día por la ideología política. Pasa de largo en las necesidades y deja tirada a la gente, hasta que llegó el samaritano y lo recogió y lo protegió. Mire qué vergüenza para el pueblo de Israel, que el Señor les estaba diciendo, un samaritano que no es como ustedes le ayudó. Y eso debería de asustarnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, quizás hicieron más los impíos que nosotros. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Pastor, algo que a todos en las iglesias nos dejó así como, ¿qué pasó aquí, verdad? O sea, fue la intervención del famoso intento de golpe de Estado en la asamblea. Sí. Que un presidente llegara, se posicionara, hiciera una oración. Sí. Y se ha dicho que él es cristiano y que no sé qué, que no sé cuánto, pero mucha gente ha tomado bien, otros lo han tomado mal, ¿verdad? Sí. Este punto. Yo soy del pensar de que Paco, como lo que usted mencionó hace un rato, o sea, está bien que sea cristiano, pero que no divulgue que es cristiano por quedar bien con cierto sector, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuál es su opinión referente a lo que pasó ese día con ese acto del 9 de febrero? Ahí, del 9 de febrero, estar ahí, orar y todo el rollo. Sí. Vaya, mire, hermano. Una de las cosas que yo debo de tener bien claro es que recuerde, hermano, que todo lo que usted haga como oposición, ¿verdad?, va a ser visto de mal. Entonces, la mayoría de estos partidos políticos tienen a su favor los medios de comunicación, de prensa, de radio. Bueno, y ahora hasta radios cristianas. Sí. Porque le acabo de decir que yo escuché en una radio cristiana que voten por casilla número 7 de tal partido. Bueno, hay otra radio que pregona, que es la radio
de la educación vial, no sé cómo es, porque es la primera radio que habla de la gente que va por aquí, que váyase por allá, que la Chultipán está topada, y que, imagínense, ese es el eslogan de ellos, que tremendo, hermano, tremendo. Se ha perdido el enfoque, hermano. Ahí podemos ver, hermano, vaya. Entonces no, ¿verdad? Aquí pasa algo, de que a veces la gente dice nada más lo que quiere que se sepa, pero no se dice toda la verdad. No se dice, ¿verdad?, que el presidente de la asamblea le dio la llave a uno de los diputados para que se abriera la puerta. No se dice, ¿verdad?, que cualquier loco pudo haber entrado, ¿verdad?, armado, y pudo haber hecho algún relajo allá adentro estando el presidente sentado. Ahora, que fue bueno, que fue malo, para mí, vaya, hoy le voy a dar mi opinión, para mí fue malo, porque no tenía necesidad él de llegar a hacer eso, no había necesidad. Pero aquí es un asunto interesante, que como todos los partidos han hecho lo que han querido y él no ha hecho lo que ellos han querido, entonces él es el diablo, ¿verdad? Entonces ahora sí, qué barbaridad, el anticristo, ¿verdad? Qué grosería, que no sé qué, ¿verdad? Pero ahora este joven, porque está joven, el presidente está joven, pero este joven les está en cierta forma demostrando, hermano, que cuando se quieren cambiar las cosas, está transformando algunos aspectos políticos, ideologías políticas retrógradas, hermano. Esto es como que la tecnología, usted ahora ya tiene un iPhone, y hermano, y usted todavía sigamos con un Motorola viejito que apenas, vea, la tecla entraba y costaba que agarrar. Estamos desactualizados. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Yo creo que no fue lo correcto, fue una mala coordinación de sus asesores. Impulsos emocionales. O sea, él quería resolver el problema de la violencia. Yo me dejo ir, yo voy aquí. Si es que, hermano, lo que está a la vista no necesita Dios, ¿verdad? Yo al verlo dije yo, no, ¿y qué necesidad tenía él? ¿Verdad? Si, ¿cuál era el arma más segura de él? ¿Verdad? ¿Cuál es el arma más segura de él? Actualmente, la gente dice, ¿verdad? Es el voto, hermano. Es que no es Nayib Bukele el que se ha ofrecido. Es el pueblo el que ha agarrado a Nayib para decir, estos se van por él. Pero el examen, él no ha hecho nada en estos 2 años. Y no ha hecho nada en el primer año porque fue su primer año. Llega la pandemia, ¿verdad? Ese pobre le tronó. Ya le tronó. Pero sabe una cosa, dice la Biblia que él pone y quita reyes. Significa que en el momento oportuno de esta pandemia Dios lo puso. Entonces la Biblia no nos llama a criticarlo. La Biblia no nos llama a señalarlo. Por eso la Biblia nos dice a todos nosotros que debemos de orar por nuestras autoridades. Cosa que ya no hacemos, hermano. Lo criticamos, pero ya no oramos. Y por no haber orado, este hombre tomó una mala decisión ese día. Pero aquí está, ¿verdad? Lo ha tratado de resolver con otros aspectos. Pero él no ha hecho nada. Su examen comienza el 1 de mayo. Cuando ya tenga mayoría en la asamblea, cuando ya tenga mayoría en los diputados, cuando ya tenga mayoría en las alcaldías, cuando él ya tenga el gobierno, va a ser el pueblo, va a ser uno de los fiscales más rigurosos para él. Eso va a ser terrible, porque no se le va a pasar nada, porque ahora todo el mundo va a estar con el DUI así, vea, va, no me cumplió, va para afuera. Terrible, eso va a ser horrible. Es bien, bueno, a su punto de vista, digamos que bueno, vienen las elecciones, pasan y la mayoría la gana el partido del presidente. Sí. ¿Considera usted que sea prudente que tengan todo el poder? Es que ya lo tuvo Arena. Ajá. Ya lo tuvo Arena. Y tuvo la asamblea, tuvo la fiscalía, tuvo la procuraduría, tuvo, no sé si la de derechos humanos, tuvo la asamblea. Ellos ya tuvieron la mayoría. Ellos ya la tuvieron. ¿Y qué hicieron? Entre comillas, sanaron la banca. Se robaron, ¿verdad? Se privatizaron, Antel, vendieron medicina, ¿cómo se llama? Vencida. Vendieron pasaportes, ¿verdad? Fue un caso bien peculiar de un coronel, ¿verdad? Varela se llamaba, o se llama, yo no sé si todavía vivo o muere. Era el ministro de Relaciones Interiores, ¿verdad? Y él vendió pasaportes, imagínense. Entonces, vea, hermano, vea, ellos tuvieron la mayoría, ellos ya la tuvieron. Y si tuvieron la mayoría, ¿por qué no cambiaron nuestro país? ¿A dónde estuvo? Porque el interés no era el pueblo, el interés era sanear la banca, era sanarlo, volvemos a comprarlo, pagamos con el dinero de los pobres. ¿Y cuál fue la política de estos partidos políticos? Desde que comenzaron, hermano,
la división de la familia. Usted ve la proliferación de centros comerciales. La violencia fue algo que se dio tremendamente. De unos años para acá, eso aumentó. ¿Por qué razón? Porque las familias se desintegraron, iban a Estados Unidos y de allá mandaban las remesas y las remesas mantenían al país. ¿Y qué sucede? Cuando usted va a cobrar la remesa, va a un centro comercial, lo saca del cajero, ahí compra en el supermercado, compra la comida, compra todo. Entonces el dinero, ¿a dónde queda? Allí. Esa es la política de ellos. Esa fue la política de ellos. Hay algo que hice una pregunta el día de ayer a estos señores que estuvieron acá. Hoy quiero saber su punto de vista. ¿Considera usted que la corrupción puede erradicarse? No se puede erradicar. No se puede. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no todas las personas llegan a Cristo. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero no todos llegan. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar, es que miren hermanos, el que seamos cristianos, el que estemos, la corrupción siempre va a estar en nosotros porque nadie está vacunado contra el pecado. Todos pecamos de diferente manera, ¿verdad? Yo peco de esta manera, usted peca de otra, el que me está viendo peca de otra manera, pero todos pecamos. Entonces no hay nadie que pueda tirar la piedra y tener la conciencia limpia. Nadie la tiene, nadie, ningún político, ningún religioso, nadie. Entonces no se puede erradicarla, pero hay que luchar, ¿verdad? Porque sea mínimo, porque nunca se va a acabar el contrabando de armas, nunca se va a acabar el contrabando de estupefacientes, jamás. Singapur es uno de los países que ha promulgado una ley, ¿verdad? Que el que trafica armas muere, y a pesar de eso se trafica y es cara. Y entonces, pues, y hay una ley de que es pena de muerte. Pero a pesar de que la gente va a morir, la gente se arriesga. ¿Por qué? Porque así es como el salvadoreño. Miren, no salgan, quédense en su casa, por favor. No salgan, se pueden contagiar. No, allá va el típico salvadoreño. A ver, ¿por qué? Pues va. No, si a mí no me pasa nada. La gente, no es que yo tengo buenas defensas. No, hermano. Estamos vivos por la misericordia de Dios, no por las defensas. Sí. Ese es el problema. Yo no tengo buenas defensas. Bueno. Entonces, no se podrá erradicar. Pero sí se puede luchar, ¿verdad? Por fomentar, ¿verdad? Una política que lleve una mejora a las personas. Pero ¿cuándo esa política va a llegar? Cuando Cristo llegue al corazón de ellos. Ahí cambia. Porque mire, ¿qué sucedería si sentamos al presidente o a un futuro presidente y nos dijera, vaya, mire, preséntenos cuál es su plan? Y él viene y dice, mire, va a ser esto, va a ser aquí, va a ser allá, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto. Excelente. Todo lo que desea, tiene buenas intenciones, ¿verdad? Y por buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Pero, pero le falta algo. ¿Y qué es lo que le hace falta? Le falta al Señor en su corazón para que Él lo guíe a que todo lo que usted quiere hacer, lo pueda hacer. Y entonces, ¿qué sucede? No, dicen ellos, hay despuesito. Ahí ya no pega. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces ahí está el problema. Por eso es que no se puede erradicar. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Está en el libro de Génesis. Vea, cualquiera me diría, bueno, entonces ¿pueden los cristianos participar y no en la política? Ya dije, ¿verdad? Que pueden participar todos los cristianos que no tengan un llamado al ministerio. Para mí, esa es mi opinión. Sin jactarse. No, ¿verdad? Y como no lo soy, lo digo, ¿verdad? Con toda autoridad. Pero hay un problema. Veamos en el libro de Génesis a José. El faraón tuvo un sueño. Mire qué tremendo. El copero se da cuenta de que en la cárcel estaba preso, lo traen, lo arreglan, lo ponen enfrente, da los lineamientos, cómo se debe de hacer. Mire qué tremendo. Y dice que todo lo que José hacía, lo prosperaba el Señor. ¿Pero por qué lo prosperaba? Porque Dios estaba con José. Así lo vuelve a insistir. Y el Jehová estaba con José y todo lo que José hacía lo prosperaba. Entonces, hermano, si queremos que el país cambie, si queremos que esta política sea diferente, entonces tenemos nosotros como cristianos la obligación de ya dejar de hablar de política, de vivir en el fanatismo o activismo político, porque ahora estamos tan metidos en el activismo político que creemos que eso es lo que va a cambiar. Entonces no, es más fácil ir a repartir comida y juguetes por un partido político que por ir a buscar una persona para llevarlo a la iglesia.
Porque hoy estamos metidos en el activismo político. Y oiga esto, en ninguna parte de la Escritura se nos ordena a nosotros invertir el tiempo. Mire qué tremendo, en dinero, en asuntos gubernamentales. En ninguna parte de la Biblia yo he encontrado que yo tengo que gastar mi energía, mi tiempo en cosas o en asuntos gubernamentales. Yo cuando llego a mi trabajo, yo a donde llego, yo llego a hablar del Señor. Yo llego a decirles de que hay una esperanza para el cielo, que hay una oportunidad. Y que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. A eso voy. A que hay un reino diferente al que está en la tierra. Pero nunca he llegado a decirles, mire, es que este problema, es que este es el problema. Es que las políticas de esto, no, eso no va a cambiar mientras no cambie el corazón. Entonces hoy hacemos activismos políticos. Por eso es que muchas iglesias llevan a los políticos a sus templos, los sientan adelante. Mire qué tremendo. A eso hemos quedado. Nuestra misión no radica, hermano, en cambiar a la nación. Hemos equivocado el camino. Es que yo no soy llamado para cambiar la nación. Yo soy llamado para cambiar el corazón de la persona. Porque yo soy el referente de Dios. Porque a mí me ha elegido para ir a buscar lo que se ha perdido. Hay mucha gente que precisamente lo que usted dijo, el fanatismo. O sea, nosotros aquí con el equipo de muchachos aquí infiltrados, hemos sido testigos de este fanatismo. O sea, todos somos cheros, pero hemos sido cheros, pero cuando ya entró esto, que este partido, que no sé qué, que no, pero que tu partido, no, que tu candidato, no fregues, la enemistad. Entonces yo ayer compartí, o sea, señores, o sea, no dejemos que la política siempre enemistad entre la cherada de tanto tiempo, pues, o sea, pero se ha dado eso. Entonces incluso en la misma iglesia, pues, o sea, se ha dado el fanatismo de que la gente pues está ahí porque van a la iglesia. Sí. Pero afuera, saliendo de la iglesia, son enemigos a muerte. Son enemigos a muerte. Sí, pero esa es una inmadurez espiritual, mire. Y allí estamos lamentablemente fuera de contexto, porque ya no nos apoyamos en la palabra. Es que volvemos, mire, que el defecto es que hemos dejado de lado la palabra de Dios. Exacto. Entonces no, ya no es la palabra de Dios el parámetro de nuestra vida, sino que los conceptos que el político dice. ¿Cómo considera usted? O sea, porque sí, eso está tan marcado, es como tendencia últimamente. O sea, de que, está la iglesia, yo voy a la iglesia y todo, y agarramos la iglesia como una especie de club social, ¿verdad? Sí, o sea, llegamos porque, la vamos, salimos, y todo sigue siendo igual, pues, afuera. Sí. Entonces, pero vamos, ¿no? Porque quiero que Dios me hable, que no sé qué. Pero salimos otra vez y todo sigue igual, el mismo pleito, el mismo rollo, el mismo estrés. Entonces, pero que quizás pienso yo que porque la gente ha hecho del evangelio algo comercial. Y aparte tal vez no comercial, sino que aparte de comercial, rutinario. Rutinario. Entonces, vaya, mire, es que el problema no radica en la gente. Es que el problema está, vaya, mire, le voy a poner un ejemplo, hermano Paco. ¿Qué sucedería si usted va a una iglesia donde hay buenos instrumentos, hay buena música, hay aire acondicionado y usted tiene todas las comodidades habidas y por haber? Pero a la hora de pasar el mensaje, el hermano le deja a usted mucho que desear. Perdido de lo que... Está más perdido de lo que una vaca loca. Entonces, ese es el problema, hermano. Entonces el problema no es de la gente, el problema es de nosotros, o lo de los que están arriba, ¿verdad? Es como que yo en la pandemia le venga a hablar, ¿verdad?, del libro de Génesis, cuando usted está viviendo una necesidad, hermano. Usted está pasando un momento, usted lo que espera son palabras de apoyo moral, espiritual, que lo saquen adelante. Usted sin dinero, usted sin trabajo, usted en una situación bien difícil. Usted vivió una crisis en el hospital y después vino a su casa y sin empleo, pasó momentos durísimos. Entonces usted en ese momento necesita que la iglesia le llene, le dé palabras de esperanza, le dé palabras de ánimo, que no las da. Entonces estamos fuera de contexto. Ese es el problema, hermano. Es que hemos caído en la rutina y aparte de eso, cuando predicamos fuera de contexto, predicamos fuera de nuestra realidad.
Cuando la gente tiene un vacío en el corazón, tiene una necesidad. Entonces por eso, hermano, es que hay tanta necesidad de oír ahora. Mire, hermano, después de la pandemia, esta hubiera sido una oportunidad, pero fabulosa, hermano. Pero como no estuvimos en la pandemia, mucho menos ahora nos oyen. Es cierto. Entonces, no, ahora después de marzo no lo veo. Bueno, hay uno, bueno, donde nosotros vivimos, hasta este día yo no veo al pastor. Vaya, de veras, hermano, no lo veo. Desde marzo del año pasado, no lo veo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que mucha gente que iba a mi congregación ahora sirve y va a otras. Y entonces digo yo, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Es por lo mismo, hermano, que hemos caído en un activismo político. Entonces vivimos ahora, bueno, allá antes estábamos en la misa, hoy estamos en el culto, pero es lo mismo, hermano, es lo mismo, ¿verdad? Qué duro. Sí, es duro, hermano, porque hemos perdido verdaderamente la esencia de la palabra. Sí. Y yo le digo, hermano, ¿verdad? Yo sé que muchos se pueden incomodar y muchos tal vez no estén de acuerdo conmigo. Y yo estoy de acuerdo, esa es mi manera de respetar, ¿verdad? Yo entiendo, cada uno piensa diferente. Pero yo quiero que me demuestren por lo menos en la Biblia, en qué parte de la Biblia, Por ejemplo, hermano, yo tengo que intervenir en reformas políticas. Vale. ¿En qué parte? Ajá. ¿Sí? Cuando ellos me lo digan, bueno, entonces está bien. ¿Habla la Biblia sobre algún político en aquellos tiempos? Es que hubieron políticos. Ajá. Es que eran personas muy inteligentes. Por ejemplo, Daniel. Ajá. Daniel le sirvió a 3 reyes. Mire qué tremendo. A 3 reyes. Ajá. Al primero que le sirvió fue a Nabucodonosor. Vea qué tremendo. Él le sirvió a 3 reyes. Pero ellos fueron incursionados en la política. ¿Por qué? Porque eran inteligentes. Porque ese rey se llevó lo mejorcito. Lo inteligente. Se llevó a 3 jóvenes que les cambiaron su nombre. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero vea, esos jóvenes nunca cambiaron su corazón. Y esa fue la diferencia. Que ellos siempre estuvieron de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando a Daniel se dicta el edicto, ¿qué hace? Abre las ventanas y comienza a orar, dice, como lo hacía siempre. 3 veces al día. Él oraba. Y lo hizo con toda libertad. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la prioridad de él era Dios. Y Dios lo salvaguardó. Y en algún momento dado, hermano, escucharon a Daniel y tuvieron, hermano, que aceptarlo porque era un hombre de Dios guiado por el Espíritu. Pero ahora muchos incursionan en la política porque están guiados por el dinero, ¿verdad? Porque el estatus, el interés. Dios quiera que no. Pero desde ya, allí pierden todo, hermano. Ahí pierden todo porque se olvidan del Señor. Después vamos a ir a aquellos, no, yo ya cuando ya estuve ahí ya me di cuenta que no era lo que Dios quería y por eso renuncié. No, renunció, hermano, porque quizás él fue el más que robó más que otro. Mire, le voy a contar algo. Yo estuve en una reunión, y usted sabe que a la telefonía le pusieron un impuesto. Un impuesto, ¿verdad? Entre comillas, para la seguridad. Y el primer mes, hermano, esa persona estuvo ahí y me dijo los nombres de todos los que estuvieron ahí. Y hermano, y yo porque no quiero comprometer a nadie, pero yo tengo el video de los nombres que él me iba diciendo. Y sabe una cosa, el primer mes, se recogieron $90 millones para la violencia, para erradicar la violencia. Y de ahí, cuando ya se recogió ese dinero, se repartió. Y luego, hermano, lo único que quedó para ellos fueron 750,000. Sí. Entonces, vea, hermano, cómo estamos. Pero ¿quién dice algo acerca de esa ley? Vaya, nadie dijo nada, hermano. Ni la iglesia. Mejor la iglesia católica se pronunció. De que esa era una manera, ¿verdad? De que no era una ley justa, no era una ley correcta. Entonces vea, el dólar, el bendito dólar, nos lo impusieron. Vaya, y cuando nos imponen el dólar, ¿qué sucede, hermano? El dólar vale 7.15. Eso es lo que vale el dólar. Pero no pagamos 7.15. Pagamos
perdón, 8.15 y pagamos 8.75, perdón. 7.15 en Guatemala, perdón. Entonces, pagamos nosotros 8.75. Eso pagamos. Y de esos 8.75, nosotros tendríamos que pagar 8.15 por el dólar. Y lo demás que se hace es el impuesto que nosotros le pagamos a los Estados Unidos por usar su moneda. Mire qué tremendo. Y entonces, hermano, yo pregunto, ¿dónde está la iglesia? Esa es una injusticia. Pues sí, considera usted, porque eso es cierto, la Iglesia Católica siempre se pronuncia, siempre ante cualquier situación nacional, siempre se pronuncia, pero es cierto, la Iglesia Cristiana Evangélica no se pronuncia. No, hermano, muchos callan y los que hablan inclinados a un partido. Y otros mejor no hablan esos temas, porque son sus ideologías políticas. Ese es el problema. Recuerde, hermano, que uno de los conceptos que yo le dije es que la política es el arte de negociar o reconciliar intereses. Entonces la iglesia, hermano, dígame pues, vaya, ¿en qué es que hemos quedado cortos, hermano? Porque nos hemos olvidado de nuestro estandarte, que es Dios. Entonces yo le decía, nuestro país no carece de liderazgo cristiano ya. Ya no lo hay. Y yo, hágase una pregunta. Cuando viene a la toma de posesión, traen un pastor de otro país. Y yo me hice la pregunta, ¿y que aquí no habrán buenos hombres? Buena pregunta. Pero ¿qué sucede? Todos me dirían, no, pero es que como él es amigo, como este es payaso. Pero pregúntele a la gente por la oración que el hombre dice, aún de nuestra congregación. ¿Y qué dicen? Qué bonito estuvo, qué bonito fue lo que dijo. Hasta profetizó lo que dijo y mire, está sucediendo. Mire qué tremendo. Entonces la gente se está fijando, hermano. Se está fijando en el accionar de nosotros. Es que mire, el problema de la iglesia hoy en día, de la iglesia cristiana, es que una cosa es popularidad y otra cosa es popular. Y son dos cosas bien diferentes. La popularidad es una, el popular es otro. Usted puede ser una persona con popularidad o es una persona popular. Y entonces, vaya, ¿y cómo? Vaya, sencillo. Usted puede ser una persona con popularidad con sus medios de comunicación. Usted tiene radio, usted tiene internet, usted tiene página, usted tiene redes sociales, usted tiene canal de televisión. Entonces usted es una persona con popularidad. Pero una persona con popularidad no necesariamente es popular. Vaya. Entonces ese es un ejemplo. Usted puede tener popularidad. Y si usted me dijera, vaya hermano, entonces dígame una persona que es popular. Yo le pongo un ejemplo que me ha impactado a mí, que es político, que él hace, ¿verdad? Que lo vean y callado. Pero el Señor dijo que teníamos que aprender de los hijos de las tinieblas que eran más sagaces. Mire qué tremendo. Ya el Señor nos ha advertido, pero volvemos a dejar la palabra detrás. Entonces, una de las cosas que a mí me ha impactado, hermano, es que esta persona no tiene popularidad, pero es popular entre la gente. ¿Y sabe quién es? El ministro de Defensa. Para mí, el ministro de Defensa, hermano, es una persona popular, sin popularidad. Llegó la pandemia, iniciando la pandemia, llegó la tormenta, ¿y qué hace el hombre? Sale con las lanchas y va a traer a la gente y se mete. Que hubo un deslave. Ahí anduvo él jalando la cama y todo con el fusil, que cayó el lodo. Y todos decían, pues sí, pero eso es político. Pero pues si aprendamos de eso. ¿Y dónde estuvieron nuestros líderes? ¿Qué sucedería, hermano, si el pastor de la iglesia que le comenté que cerró la iglesia hubiera salido con los víveres a repartir? Toda la gente, por eso, entonces toda la gente comienza a decir, no hombre, mire ese hombre, allá anda repartiendo, allá anda, se preocupa. No, hermano, él, verdad, es imagen política, pero es astuto, es sagaz. Y nuestros liderazgos lo estamos viendo. Y no, ¿verdad? A la iglesia lo que mejor es retraerse, ¿verdad? Mejor se esconde, no, mejor yo no voy a votar. No, hay que ir, hay que salir, hay que aprender también del mundo. El mundo nos está dando una gran lección, que carecemos ya de un liderazgo cristiano. Hermano, me gustaría que pudiera usted compartir con nuestro público, porque muchos están con eso, de voy, no voy, si voy y hay
problemas, porque también está el otro rollo que todo está a flor de piel ahorita, con el tema fraude. Fraude. Ajá. O sea, como dijo X personaje de la política, es como cuando en un avión gritan bomba. ¿va? Sí. Entonces, no Todos, se vaya a decir nadie, fraude porque va a haber, va a explotar eso, ¿verdad? Pero mucha gente quizás está teniendo, por eso, ustedes escuchan ladrar a la Molly de la Connie y ellas siempre roban cámara, roban la atención. Entonces, ¿qué pueden, por ejemplo, pensar la gente si accionar, a ir o no ir? O sea, ¿qué mensaje les puede dar usted a ellos? Bueno, hermano, yo lo invito a que vaya, porque ya nos dimos cuenta que por no ir hemos tenido los gobiernos tan sinvergüenzas que hemos vivido durante 30 años. Y lo digo porque han sido sinvergüenzas. Y si no, por sus hechos los conoceremos y ya sabemos lo que han hecho. El no ir a usted a votar, independientemente por el partido que vaya, pero vaya. Mañana que no quede en usted el no haber cambiado una situación. Debemos de ir a votar. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, es nuestro deber como ciudadanos. Es que no tiene nada que ver nuestra religión. Tiene que ver nuestra acción, nuestros beneficios. ¿Cómo va a creer que yo no voy a ir a votar, hermano, si yo ya estoy por jubilarme? Yo necesito una reforma. ¿Cómo va a creer que voy a vivir con $230? Sí, Entonces yo necesito una reforma de pensiones, que por lo menos, volvemos, vea, tenga mis últimos 5 o 6 años, que las viva más o menos, ¿verdad? Que me aguante hasta donde yo aguante. Entonces, ¿cómo va a creer, hermano, que yo no voy a ir a votar? Porque yo necesito, hermano, que haya, miren, ningún diputado hasta ahorita, de los que van, ni los que están, ni los que ya estuvieron, ni los que se fueron, nadie nos ha presentado un plan de transporte, nadie nos ha presentado un nuevo sistema de salud, nadie nos presenta proyectos de educación. Por ejemplo, todos han quedado cortos. Hasta ahorita nadie en estos 30 años, más estos 2 años que lleva nadie nos ha dicho qué hacer con la educación especial. Tenemos tanto niño especial que no hay escuelas y las pocas que hay no tienen cupo para poderlos orientar y ayudar. Deberíamos en cada colonia tener una escuela, pero los políticos se olvidaron de esa gente. Cuando tenga la oportunidad algún día le voy a escribir al presidente, ¿verdad? Y hacerle ver de que debe de haber una mejora en la educación especial. Porque hay tantos niños con síndrome de Down, hay tanto padre que no sabe qué hacer en esta pandemia. Los niños necesitaron de eso. No, ellos no entienden, hay muchas cosas que no las comprenden. Pero ¿y dónde está la educación especial? Hemos quedado cortos, hermano, cortos. Entonces, por eso, ¿verdad? La gente después anda protestando de las leyes, la gente anda protestando de que se robó más, que quitó aquí, que allá. Pero él fue el culpable. Él fue el culpable porque no fue a votar. Entonces ese voto tal vez pudo haber cambiado el panorama de la vida, pero como no fue, ahora la aguanta, ahora se queja cuando él es el culpable. Y además, hermano, mire, que no se les olvide esto. Si yo lo engaño a usted, la primera vez es culpa mía, pero si yo lo engaño la segunda vez, es culpa suya. Y si yo lo engaño la tercera vez, es culpa suya. Entonces, hermano, si yo le pego la primera vez a mi esposa, es culpa mía. Pero si yo le pego la segunda vez, es culpa de ella. Y si yo le pego la tercera vez, es culpa de ella. ¿Por qué? Porque ya le pegué la primera vez. Entonces significa que algo no está bien. Entonces hemos vivido 30 años y no queremos cambiar esta situación. Entonces hoy ha llegado el momento de que debemos de salir al voto. Debemos de cambiar, que ya no sea culpa de nosotros. ¿Verdad? Y que luego que esto se dé, nuestra responsabilidad, hermano, está en orar en las autoridades. Yo hasta ahorita muy pocos oigo que oren por ellos. Al contrario, los critican y los critican y los critican y están apartados del evangelio. Entonces, no, es que nosotros estamos señalando las injusticias. Sí, pero primero la injusticia llega, ¿por qué? Porque en el corazón de la persona hay pecado y mientras haya pecado no va a haber justicia. Lastimosamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano Miguel, bueno, hay tantas cosas que quisiéramos hablar sobre este tema porque sabemos que es bien amplio. Tengo ahí a un par que sí están bien clavados ahorita, que aman conocer
más a profundidad de esto. Hermano Miguel, ya sus palabras invita a usted a la gente para que vayan, que hagan presencia, que vayan a votar, precisamente por el ejemplo muy sabio que nos ha compartido, es bastante profundo. Y sin embargo, pues esperamos que todos ustedes, los que están viendo esta transmisión, este video, pues puedan tomar a bien lo que hemos compartido en esta transmisión y pues Dios nos pueda guiar, pues Dios pueda darnos el discernimiento, ¿verdad? Sí. Para saber ¿por quién? ¿Por quién? Sí, porque por ejemplo hay quienes dicen, fulano es buenísima onda, lástima, dice, por él. Entonces usted quizás, yo pensaría, si usted conoce a esa persona y sabe que es una buena persona, que tiene buenos principios, y si está bajo X bandera, pues o sea, yo pienso que eso no tiene. Y no tiene por qué enemistarnos, hermano. Exacto. Porque el lunes, primero, la vida sigue igual. Este es como un partido de fútbol. Yo jugué basquetbol, hermano. Y tuve compañeros que jugaron conmigo en el colegio Don Bosco y después se fueron al Liceo Salvadoreño. Y cuando jugábamos basquetbol, en la cancha era una rivalidad a morir. Pero ¿qué pasaba? Cuando terminaba el partido, ellos agarraban para su camerino, nosotros agarrábamos en el gimnasio antes de salir, nos bañábamos, nos cambiábamos, nos encontrábamos allá abajo. Y la vida sigue igual. Entonces, no tiene por qué haber... Bueno, esto es mi manera de pensar de la política, es lo que yo pienso, ¿verdad? Que otra gente piense diferente, está bien. Yo respeto la opinión y así como respeto la opinión de los demás, ¿verdad? Este es mi concepto y yo por eso no voy a pelear. Que usted, vaya, por ponerle un ejemplo, piense, imagínese, yo pienso por el partido, yo voy por el PDC, vaya, le voy a poner ese ejemplo, ¿verdad? Pero usted no va por el PDC, usted va por el de Vamos, un ejemplo. Entonces, y usted me va a dar sus argumentos, yo le voy a dar el mío, pero la vida sigue igual. Sí. El que no trabaja no come y tenemos que seguir adelante. Deudas siempre van a haber. Pero por eso, hermano, es que solamente hasta cuando los corazones de los individuos cambian, vamos a tener un cambio en nuestra sociedad. Todo el mundo pone de ejemplo un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga, algo así, no me recuerdo. Yo nunca he ido, hermano. Pero todos hablan de que no hay cárceles, no hay aquí, no hay esto, no hay lo otro. Pero ¿cuál fue la influencia de esa ciudad? La palabra de Dios. Bueno, y entonces, y si tenemos el ejemplo allí, ¿por qué no podemos comenzarlo a hacer aquí? Entonces, ¿y cómo se comienza? Y yendo a votar. Y dándole un consejo una vez más a los hermanos pastores, ¿verdad? Usted no es llamado, para mí, de acuerdo a la Biblia, usted no es llamado a participar en la política, porque usted va a quedar mal con Dios. Porque a uno va a agradar y al otro va a quedar mal. Entonces mejor, ¿verdad? Evite, porque usted tiene una congregación de diferente. Entonces, por respeto a la gente, hermano, yo no le puedo decir, vaya y vote por este y haga lo otro. Entonces mejor metámonos en la palabra, mejor busquemos de Dios, mejor oremos por nuestras autoridades, ¿verdad? Pidámosle a Dios que gobiernen justamente para suplir las necesidades de su pueblo. Y si algo está haciendo, pongámoslo en las manos de Dios. Y no la Biblia dice que donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos en la tierra, nuestro Padre que está en el cielo nos lo dará, pues. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no lo hacemos? Hasta ahorita, hermano, yo no he visto una iglesia que diga, vaya, vengan, hoy, hermano, es el día de la votación. Antes de esto, en el primer culto, vamos a orar para que Dios bendiga nuestra nación. Esa oración Dios la va a escuchar, hermano. Esa oración puede cambiar muchas cosas, pero no lo hacemos porque nuestras ideologías políticas no nos permiten ver la realidad de la palabra. Qué duro, señores. Bueno, es lo que yo pienso, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, espero que cada uno de ustedes pues digan el buen salvadoreño, harina para mi costal, y podamos aprender. Tome lo bueno, deseche lo malo. No en todo vamos a estar de acuerdo. ¿De acuerdo? No en todo. Yo no soy Dios, ni lo sé todo. Pero usted tiene algo que yo no tengo y yo tengo algo que usted no tiene. Usted tiene algo que yo no tengo y yo tengo algo que usted no tiene. Y tenemos fe. Entonces esa fe unámosla para ver cómo cambiamos esto. Independientemente de la ideología. Muchos van con un partido político, otros van con un equipo, otros van con otro equipo. Y eso nos afecta a nosotros, hermano. No. Y entonces, pues, ¿cuál es el problema? Es cierto. ¿Verdad? Uno de mis hijos es de un equipo, otro es de otro equipo, y no por eso van a dejar de ser hermanos. No, ¿verdad? No, si ellos saben que terminó el partido, se terminó todo.
Entonces se terminaron las elecciones. Que he oído que quieren hacer fraude y todo. Bueno, acuérdese, hermano, que en toda labor hay fruto, sea buena o sea mala. Y dice la Biblia también, hermanos, que Dios no pasará por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Entonces, más temprano que tarde, Dios ha venido, permitió que este presidente llegara para sacar a la luz un montón de locuras, de lacras, hermano, de robos, de estafas, que uno ni se las imaginaba. Sí. Imagínese, hermano, yo nunca creería, ¿verdad?, de que el ministro de Defensa permitió a pandilleros entrar al polígono de tiro para aprender a matar gente allá afuera. Yo hasta este día no lo creo. Duro. Pero ya ve, los medios de comunicación nos dicen lo que quieren, ¿verdad? Pero por eso nadie se pronuncia. Sí, antes de poder irnos, hermano, tengo tantos anuncios por acá. Bueno, saludos. Isa Valladares le manda ahí saludos. Gracias, hermana Isa. Eli Pinto, Jorge Martínez estaba aquí también comentando. Tal vez después de la transmisión usted puede echarle un ojito ahí y saludarlo, porque aquí hay varios. Por ejemplo, Jorge dice ese acto del 9F, dice, de parte del presidente, dice, no fue más que una muestra de poder, dice, show, o qué sé yo, dice, que no triunfó porque los diputados no estuvieron ahí, dice. Lo de la asamblea este año, dice, no fue más que una payasada, dice, que les salió mal, quisieron desquitarse, dice. Entonces sí, hay un montón de cosas mire, hermano, quiero decirle algo, para que el payaso continúe deben de haber aplausos. Así de fácil. Entonces ya no le aplaudamos a las payasadas. Fue error de ambos, pero uno cometió el error más grande, ignorar la necesidad del pueblo. Porque por culpa de uno, muchos hermanos de nuestras iglesias murieron, hermano, lamentablemente. Así es. Entonces por eso, ¿verdad? Entonces sí, fue un show, fue una muestra de poder. Y ahí es donde usted debe de tener bien presente. Una cosa es autoridad y otra cosa es poder, ¿verdad? Autoridad tenía Jesús, poder tenía Herodes, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy diferentes. Porque la autoridad, hermano, se refleja en base a lo que usted hace y la gente lo sigue. El poder es lo que usted coacciona. No, usted va a venir a tal hora porque yo así lo digo, ¿verdad? Y el que no está de acuerdo conmigo, que se vaya. El que no piensa como yo, que lo quiten. Eso es poder. Eso es poder. Pero autoridad es que con su ejemplo, con su capacidad, con su humildad, con su integridad, a mí me haga cambiar de parecer. Eso es autoridad. ¿Vea qué es lo que cambió a la gente? ¿Por qué seguían a Jesús? Porque con su ejemplo cambió a la gente. La misma gente dijo, no, este tiene autoridad, no tiene poder. Poder tenían los romanos, poder tenían los levitas, ¿verdad? Pero no tenían, los fariseos, perdón, pero no tenían autoridad, les hacía falta algo. Entonces hoy en día a muchos hermanos les hace falta autoridad. Entonces con poder quieren, ¿verdad? Porque como ellos mandan, como ellos son, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro. Con poder lo humillan delante de los demás, con poder lo hacen ver de menos, con poder, si es posible, se vuelven en macheteros o pistoleros, como yo digo. Porque con poder, volémosle la cabeza o peguémosle el tiro de gracia. Mire las palabras que sale de un cristiano. Mire qué tremendo, mire qué duro. Entonces, ¿por qué? Porque tienen poder. Porque tienen poder. Y entonces con poder yo quito, con poder yo muevo, con poder yo aviento. Sí, pero se olvidan que no hay autoridad. Y que un día lo que se les dio, Dios lo demandará. ¿Están oyendo? Sí, están oyendo. Bien. Bueno, hermano Miguel, de verdad le agradezco mucho por haber hecho el tiempo. Sabemos que ustedes pasan con muchas cosas, atendiendo a su gente, a las zonas. Hicieron el espacio para poder venir a meterse hasta acá. Sí, gracias, hermano. Gracias por haber hecho el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Isa, gracias por haberte conectado. Ya lastimosamente viniste de último, pero ahí te queda el video colgado. Gracias Eli Pinto por haber estado ahí pendiente. Soraya, muchas gracias. A Jorge, gracias Jorge por siempre estar pendiente de todo lo que hacemos. Y a cada uno de ustedes, son tantos los que siempre están ahí pendientes. Y espero que les haya gustado el programa. Espero que haya quedado claro para ustedes cuál o cómo debe de ser el funcionar de su
de involucrarse usted en este tema de la política. Así que espero que puedan estar ahí pendientes de todo lo que vamos a estar compartiendo aquí en Filtrados. Recuerden, mañana venimos con un tema bastante interesante, salud mental, precisamente con mi querida Soraya, que está ahí pendiente y sé que ahorita está haciendo la cara así como que rayos, ya lo hizo público. Lo siento, Soraya, pero sí, vamos a estar ahí con ella hablando sobre el tema de salud mental. Hoy vamos seguiditos con Filtrados en esta semana, vamos seguiditos porque tenemos muchas cosas que aprender. Salud mental es muy importante también para tomar decisiones, sí, más cuando se trata de este tipo de lo que estamos viviendo, lo que es tendencia, que es política aquí en El Salvador. Así que quédense pendientes para mañana. Gracias, de verdad, gracias hermano, gracias hermana. Ellos son como unos papás para mí, el amor así como es muy paternal, maternal. Me han regañado, ya me han regañado. Pero ahí vamos a estar ahí pendientes con ustedes, de verdad, gracias y hasta la próxima, señores, hermanos, muchas gracias y estamos ahí pendientes, cuídense, Dios les bendiga.